pena este evento que es muy importante. Y el tema es una reflexión sobre el bien y el concepto del pecado. ¿Por qué? Porque cuando se dice reflexión, estamos diciendo que algo anda mal. Parece que la luz no está entrando directamente al pueblo, no está entrando a nuestro yugo. Entonces necesitamos un espejo para que se refleje esa realidad que de alguna manera vive nuestros ancestros. Entonces hay que reflexionar, decimos. A mí me llama la atención esta palabra. ¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Qué está pasando en este país? O algo uno no entiende los demás, ¿qué es el bien vivir? Pero vivir bien, o pocos lo entienden. A partir de esto, he escuchado a los dos expositores, voy a tratar de opinar y también hacer un análisis e interrogarme. Y cuando José dice, aquí estamos vivos, entonces ahí hablamos en un sentido de una representación de una población, somos parte de una población. O cuando Rafael dice, aquí hay una especie de élite, que el padre ha sido de otro partido, el abuelo ha sido de otro partido, el hijo de otro, y quizás uno de ellos es marxista. Entonces, estamos hablando de otra población. Si Juan José nos habla a nivel internacional de que los griegos son, con su mentalidad, los que manejan el 10%, una población del 10% de toda la población mundial, y con toda esa efervescencia que sale de los griegos, porque es el núcleo de su eurocentrismo, eso es a nivel mundial. Pero eso también se refleja en este país. Aquí debe haber un mini universo. Esa presencia europea en esa casa habitada, que de acuerdo al último censo, claro, un poco muy diferente, donde dice que el 60% es urbano y el 40% es rural. Pero si hablamos desde la perspectiva somática, racial, no voy a hablar en el sentido del racismo, sino voy a hablar haciendo una distinción de la raza. Entonces, lo que yo te Bolivia es el 3,5%, fluctúa entre el 3 al 4% de que hay una presencia europea. Están los hispanos, los criollos, y se está fortaleciendo como a medida, como dice, que se están reduciendo. Entonces están siendo fortalecidos por otras migraciones, como son los comunistas de origen alemán. Entonces no se están mezclando ellos están perdiendo, están manejando el país. Antes lo han manejado. A ellos, nosotros les decíamos, cuando llegaron ellos, nosotros les llamábamos los chap, o los chapetones, o los españoles. Y ellos, cuando van controlando todo ese poder político y económico, tienen a sus hijos, que son los criollos. Entonces, la presencia criolla existe acá. Los criollos son hijos de padre y madre español, pero también en los últimos tiempos están habiendo hijos de inglés, o de alemán, o de alemán, o de un noruego, o una noruega, o Peterson, un criollo. Entonces, los criollos de antes todavía permanecen con otra cara. Los criollos, como han tenido cultura aymara, porque han aprendido a hablar de aymara, comida el chile, porque la India la cría, porque la madre lo cría. Entonces, tienen sus otros hijos. Esos hijos nacen ya en la República, son los maracapitos, o los pitucos, como se llama en Lima. Ellos tienen una formación de la influencia francesa, pero controlan todavía el poder. Entonces, ellos, los pitucos,
han estado acá, los han llamado los bodegareras. Pero ellos poco a poco se van potenciando la herencia que les han dejado los criollos, pero poco a poco empiezan a perder algunos poderes económicos y políticos. Y nacen sus otros hijos, que son los jairas o los airones. Los airones ya un poco tienen problemas, son liberales, son nacionalistas. Pero después del 52, cuando son expulsados de las haciendas, cuando son expulsados no tienen nada. Ya han perdido las minas, no son dueños de haciendas. Y vienen acá, son una misma proporción. Y nosotros al pueblo les llamamos los pipí o los fifí. Vienen los fifí, se han empobrecido. Son de esa rama lineal. Pero estamos notando que se están rearticulando. Quieren volver a ser como sus abuelos, a tomar el control del poder político, del control del poder económico. Entonces, ¿qué están haciendo? En toda la vida ellos siempre han sido gobiernistas y opositores. Por ellos han sido la oposición y el oficialismo. ¿Por qué? Porque Pizarro era un rebelde. Él llamado que era un oficialista realista, y luego posteriormente el otro Pizarro se vuelve rebelde. Y llega que tiene que poner en paz Madagascar y fundar esta ciudad en concordia y en paz, pero todavía prosigue esa dialéctica de lo que la izquierda dice la lucha de clases, sigue peleando. Los vicuñas son los pobladores, los que no tienen nada, solamente asaltan, viven de los robo, en sí, frente a los vascongados que son dueños de ingenios, de minas, de haciendas, en la pelea. Y son desopados los vicuñas. Y si vamos así, se vuelven conservadores, luego se vuelven patriotas. Pero antes eran listas, y así sucesivamente se vuelven llegando, se vuelven nacionalistas. Y por último, hemos visto que han sido derechistas, luego izquierdistas. Entonces, ¿con qué objetivo? Parece que se piden lo que se ha dicho en Grecia, ¿no? Unos van por una corriente del bien y otros por la corriente del mal. Porque el bien y el mal no nacen en esta pieza. Ellos lo hacen. Claro, se copian de los persas, se copian de Mesopotamia. Y ellos, a partir del bien y del mal, como justifica el ámbito que es necesario, que es parte de la existencia del mundo, como decía. Entonces, viene con esta mentalidad. Esa mentalidad, de alguna manera, hace de que controlen lo que dice Juan José, la naturaleza, controlen el territorio. Vivan el oro y la plata, pero también se aprovecha de esa población, de su mano de obra, de su fuerza de trabajo de vida. ¿Quiénes se aprovechan? Todo ese grupo, desde el Chapetón hasta el Cairo, o el Típico, o el Criollo, hasta el Fifí. Ellos son los que han controlado el país. Ellos se han apropiado de las diversas filosofías, de las diversas políticas, y lo van a seguir usando. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Nosotros hemos estado también en esa situación de mantenernos como población. Creo que Juan José se pregunta, ¿estamos vivos? Creo que estamos. Porque cuando llegaron los españoles, estaba el Ainu. Y el Ainu, de alguna manera, estaba pues establecida bajo unas relaciones donde no había diferencias, distinciones de clase y de casta. Porque todos vivían de acuerdo a sus vivas, a sus hijos, a la distribución, la economía. No había dinero, no había la propiedad privada, pero el que inventa la comunidad y lo trae desde Europa es el Corea. El que destruye la ley e impone incluso que se llame comunidad. Y entonces, si la comunidad nace una estratificación social, que posteriormente los europeos van a ver cómo se concretiza esa estratificación. A los originarios lo elevan en un cargo que tienen que pagar un real, luego vienen los forasteros que tienen que pagar menos, los
Comunidad quiere decir un grupo de personas que se distinguen por su ocupación y por los beneficios y por las actividades que van a hacer las minas. Es comunidad. El aire no es comunidad. En el aire no ha habido una comunidad. Y entonces el directorio aquí eso concretiza lo que es la República de Españoles y también la República de Niños. La República de los Españoles se mantiene hasta el día de hoy, porque la fundación del Perú, de lo que hoy es Pichinchi, que es todavía su inicio, etc., todavía sigue esa presencia colonial en el Perú, creo que hoy día se ha puesto como precedente. Hemos visto que sobresigue. La República de Españoles que ha fundado el Vicente Toledo hasta el día de hoy no ha cambiado. Pero la República de Indios, cuando ha establecido el Vicente Toledo con su gran quebrarín en las marcas, que posteriormente no llamaron cacique porque representaba a la autoridad prisionera, Cabo Quila, Simón Bolívar lo excluye con sus decretos de Cusco y con el decreto de Trujillo. Y con toda esa piedra del aire al Estado naciente, que era la República, y también destruye a las autoridades. Ustedes van a ver las instituciones de los caciques. Entonces, ¿quién es ese Bolívar? Es el que rompe a que no se constituya la República de Niños. Entonces, la República de Niños, desde dónde nace como Manco-Inca. Y Manco-Inca es uno de los primeros teóricos y ideólogos que no puede destruir la presencia del poder español en Cusco, entonces se lo lleva a Vizcarra. Y a partir de ahí todavía existe el romanticismo de población. No hemos sido nunca nosotros colonizados, nunca nosotros hemos sido sometidos. Somos prisioneros de la época original y también somos prisioneros de la República. Somos cautivos. Dentro de la cárcel de Panótico, que se llama Coihuilla. Entonces, la izquierda piensa que estamos nosotros dominados, pero nosotros no estamos dominados, no necesitamos que nos vean, sino necesitamos que nos devuelva el gobierno, necesitamos que vaya en ese curso, como dice el Cartagena, ese camino seguir. Tenemos que continuar el camino que ha trazado ahora, como decía David. Tenemos que seguir ese camino que marcó Inca. Y el que debería estar planteado así en las instancias europeas ha sido Francisco Zavala en 1782, y los europeos decían a partir de eso empiezan. Si sus colonias deben ser libres o no libres, por cuestiones de que no deben pagar tributos, o la venta de las mercancías de las clandestinas, y pueden de alguna manera favorecer la emancipación de sus criollos o de aquellas personas que todavía se constituyen como vasallos de España, Portugal o de Estados Unidos. Esa es la emancipación que no han sido gratuitas, pero eso ha estado en contra de aquella población que se mantenía y de esa naturaleza del territorio que nuestros mismos padres lo han mantenido. El último 7 julios quiere decir que es aquí esa que no es de nadie, que no tiene propiedad, ha hecho que por derecho sea propiedad de la corona española. Y el último 7 julios de 1812 ha hecho que eso continúe en manos de los patriotas, en manos de aquellos criollos que han formado esas repúblicas que hasta posteriormente lo mantienen. Y creo que todavía están en plena acción para seguir manteniendo posteriormente. Pero la población nuestra no ha cambiado. Si nuestros abuelos han estado en el aire, cuando nos hemos venido acá a las comunidades, de las comunidades luego a las ciudades, del pueblo a la ciudad, nuestra madre se despertó. Chola India, no era como su madre de ancho de cabellos de trencillas diversas que tenía, sino esa hija que viene acá aprende a vestirse como la chola mestiza. La chola mestiza es otra, pero la chola india que se constituye hasta el día de hoy, y en el día de hoy incluso le llaman cholet, porque ha tenido un poder económico que tiene casas de 5, 6, 7 pisos, la señora de
ese proceso. Esto ha sido por el cambio que ha obligado a la corona española a que los sitios cambien de su vestimenta, porque la vestimenta también era un acto de excepción a la corona española. Los chicos nacen, pero no se visten como sus madres, son las chutas, o las chotas, o los chutas, ¿no? Las chotas son los hijos de las de Boyera, pero son de esa misma linaje, de esa raza. Y tienen todavía una relación a su aire. Van a las fiestas, van a la fiesta de tierra, todavía van a la cosecha, a la siembra, a las chotas. Y las chotas tienen sus hijas, siguen siendo chotas cuando no pierden su relación con el aire. Puede haber 3 generaciones más de chotas. Y la última chota, cuando pierde todo el contacto con su aire, con su filosofía, con su política, la hija o el hijo que va a tener, totalmente va a estar desconectado con eso. Y nuestra mamá nos ha llamado pilocho o pilocho. La pilocha y el pilocho es el que tiene la misma raza que el cholo o la niña o el niño papá o mamá de ahí. Es el mismo. Todavía se puede salir a la calle. Están en pinturos bajos, pero con sus caras de antiguas naranjas todavía siguen caminando. Y nunca van a decir que ellos son del pueblo, etc. Pero son de esa misma raza. A lo cual se nos ha introducido de la clase media a las cholas, y a las pilochas. Pero en el otro lado, el millonario también. Estas dos líneas horizontales se mantienen todavía en este país. Pero cuando se mezcla desde el inicio el blanco, cuando el español vio la India, nace el misti. El misti nace. Y este misti tiene mitad de indio, mitad de blanco. Y cuando este misti vio a otra india, sale otro hijo. Ese es el cholo, que tiene el 75% de indio y el 25% de blanco. Ese es el cholo de los azules. Ese es el cholo de Valero que todavía tiene cabellos suyos. Hasta se lo canta, ojos azules, etc. Esa es la verdadera chola. Y esta chola, cuando se casa con un indio, nace otro hijo. Ese hijo le va a tener el 88% de sangre animal. Y nuestros hermanos de los barrios periféricos, a ese le llaman gilacho, o le dicen gil, o le dicen gilberto, porque está más inclinado a su pueblo, se está indianizando él. Y cuando este gilacho se casa con una hermosa india del campo, se casa y nace otro hijo. Ese ya tiene 95% de sangre de india. A eso le llaman el lenguaje del pueblo, puro velocidad. O ese característico roja. Esos conceptos todavía persisten en el alto dominio del Islam o no. A ese que llega a un 95%. Pero no sé si estos conceptos no se pueden poner como tabú o subsidiado. No se hay que tocar. Entonces, ¿qué pasa? Esta población, cuando se dice, estamos vivos, dice, ¿por qué estamos vivos? Porque nuestra gente se casa entre nosotros. Nuestras hijas de Villa se casan con los hijos de Latán, o los hijos de Villa Armonía se casan con los de Villa Victoria. Y en el lado, ustedes vayan los matrimonios. Los abuelos que están recogiendo botellas son provincianos. Y los hijos son gobiernos, son de otro nivel, etc. Es que la misma raza. Cuando usted quisiera que venga a salir de la universidad de letreros sobre el budismo, una frase que habla de la raza. Que la raza debe la base del espíritu, de la filosofía, de lo que dice. No lo he leído bien. Entonces, esa es la verdad. La mancha roja está creciendo, su manera de pensar, pero no el idioma. El idioma, como decía Rafael, o algo entendido de que por detrás de filosofía, detrás del idioma hay historia. Dice que el libro que le da luego la vida, etc., en sus oficinas hablan en Aymara. Porque si vamos a hablar en Aymara de hecho en guaraní, porque es el idioma nuestro, de por sí se va a acercar la historia, para la historia. Porque la historia, si nos relacionamos con el idioma castellano, no estamos aprendiendo, no estamos poniendo otro tipo de historias. Entonces tenemos que hablar de nada.
Los israelitas, creo que a mí me pensar, porque a mí me gusta parte del pensamiento, a mí me pensar de vivir su lengua muerta, el hebreo. En pocos años los cientistas han dicho de vivir la ciencia, cuando usted dice que las universidades se difunde el modernismo, ellos en su idioma hebreo han tratado de fortalecer su propia economía, su propio poder, etc. Ese es el sentido, ese es el israelita. Ellos llegaron sin saber el hebreo. Ellos sabían diferentes idiomas, alemán, francés, no se entendían. Pero lo que pasa aquí tenemos 1 millón de gente. Entonces, ¿qué está pasando? Yo estoy reflexionando. Creo que hasta el 2005 hemos empezado algo, del 2009 creo que hemos llegado y ¡pum! Ahí creo que ha cambiado. Esa primera fase no es lo mismo que ahora, desde los 2009 hasta ahora. Algo ha pasado. Porque todavía estos aspectos de castas, más que clase, todavía parece que perjudican. ¿Por qué? Porque ese grupo minoritario que se cerca de la herencia hispana, de la herencia europea, están todavía en nuestros ministerios, están en el poder, todavía no han perdido el poder. ¿Por qué? Porque se dice, Rafael, para cambiar el mundo hay que cambiar el mundo, hay que cambiar este mundo pequeño que es judía, destruir lo que es provincia, cantón, municipio, destruir el parlamento. Ya nos llamamos Bolivia, ya no con la ciudad un museo. Si el Senado está haciendo la verdad de que allí en Buenos Aires se está hablando de los escoceses, de los catalanes, y últimamente de los pueblos que quieren su nombre de iglesia. ¿Y aquí qué pasa? No vamos. La Constitución Política de Migración dice que son una nacionalidad que nadie se habla, de que uno es llamada, uno es quechua. Entonces esto que nos haga reflexionar. ¿Por qué? Porque de alguna manera el pensamiento, la filosofía, que es la base de una acción política, económica, etc., lo han hecho desde Europa. El eurocentrismo a nivel mundial y en Bolivia el eurocomunismo. A ellos suena boliviano. Porque una vez me dijeron, de hecho, con muchas horas ya no vamos a aceptar, porque la ley no te permite. Ya está bien, dije, ya no me voy a necesitar. Y por si acaso, me dijeron, ¿qué necesitar? Que sí, ¿verdad? Pero es parte de nuestra categoría. ¿Por qué? Porque cuando el español, cuando se domina la línea, nace un hijo de chorro. Esta chorra, la es domada por el español, nace un hijo que se llama castizo. Este castizo es del 75% de blanco y 25% de IVA. Este castizo se casa con una blanca, nace un hijo. Ese hijo ya tiene el 88% de blanco, un poquito de IVA. Ahí lo llaman misticado. Cuando ya tiene un 95% de blanca, ese no se va a aparecer posteriormente. Estos conceptos se usan en el campo de la mano, de la diferencia a veces mística, a veces así diferencia, a veces buenas noches, ya diferencia, pero en la ciudad no tanto se diferencia, cuando se pelean, cuando discuten, hasta tal punto que aparecen otros conceptos. Las categorías se están creando, a los conocidos de datos, a los de borrachos de soluciones, o a las chicas de nuestros amigos. Ya están apareciendo, o a los grandes profesionales así que son ingenieros, con su sostro de bajo, Aymara, que realidad con Dori y Mamani, ellos le dicen, es el camino. O sea, ya están apareciendo conceptos. Así que nunca vamos a quitarnos. Yo que digo que el hermano, la hermana de Guinea se case con mi hermano. No va a ir, no va a ir. O el hace que se case su vida conmigo. No va a aparecer. Estamos así, tenemos que ser realistas. Entonces, ese pensamiento lo van a mantener. Y pienso, Juan José, me da satisfacción porque conoces a mi hermano de Zaza. Porque tú aunque vas a hacer, y yo le preguntaba con esa profesionalidad, ¿no? Su rostro se nota.
inteligentes también están detrás de esto. Están los cromosomas que nos hacen pensar. A mí no me hace pensar de esa manera. A la hora no me hace pensar. A todos. Por eso, de alguna manera, esto de que todos somos de seres humanos está bien. Todos somos componentes de una población de la unidad nacional está bien. Pero también hay distinciones. No podemos ocultar eso. Pero lo que pasa es que aquí esta mancha roja está creciendo. Y hay problemas. Porque esta mancha roja va a crecer. Entonces, los demás cristianos, con esa política de la destrucción de la población contraria, pues van a tratar de disminuirnos. Por eso nos dicen las redes que la pobreza, que la modernidad ha hecho que no se vuelvan pobres y que ellos tienen un hijito. No tengas por favor hijito porque ya no es más bajo o homosexual a la fuerza preferida. Eso es parte de la política malthusiana. Se están declarando, se están vacunando. Y tengo haciendo unas personas que han eliminado las mujeres en un lugar anda en el peor, en la provincia, todas las mujeres de ese lugar que han muerto porque la mayoría no se dice nada porque son nosotros animados o hechos. Entonces, cuando están llegando a la gente que lo visité en Cartagena, en el siglo XX, o debajo del río, y la frontera de las leyes, y él me dijo que había llevado a chavales de atravesar y a despensadas. Puede ver una película que en esos tiempos se ha hecho una parte de dispensación. Entonces, Monserrat también está haciendo eso. Entonces, tenemos que ver estos aspectos. Lo más probable es que nosotros tengamos nuestra arma, pero que es de delitos. Tenemos que tener más hijos. ¿Por qué? Porque hay una. Y tenemos que casarnos entre nosotros, porque hay un dicho en las cosas de las cosas para Guadalupe, Guadalupe, Chacinado. Así dicen. Eso es un mito. Eso parece que nuestras mujeres son armas biológicas, armas de misiles. Porque yo mis primas siempre les decía, yo no hago ese tipo de cosas, quisiera casarme, y yo les casaré. ¿Por qué nuestras mujeres atacan? Si quieren atacar, destruirlo, porque el hijo de la mujer es igual que su padre. Y ese hijo se va a casar con la hija de nuestra vecina. El chico como se lo pensado. Ese fenómeno está pasando. No es gratuita que la jovencita mira a un guapo de ojos azules o de cabello azul, es que lo está jalando. Es una pieza natural para hacer esto. Y creo que gracias a nuestra madre estamos sobreviviendo. Ellos conocen, yo conozco los lugares donde hay niveles, no hay indios. Tienen lugares donde están ellos. Son poquitos contaminados. Aquí está la mancha india, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Guatemala. Ahí está. Entonces, a partir de esto también va a salir su pensamiento. A partir de esto va a salir una filosofía. Juan José, discúlpame, tienes tu razón, pero yo ahora entendí lo que todavía se usa los textos de Carlos Marx. Tú no has leído a Marx, porque cuando citas así te entendí, pero hay otras personas que son izquierdistas, han leído sus manuales de Nicky King, o han leído el tercer tomo de Marx, el Capital, un poquito sobre sus familias, sobre el caso, etc. Y eso, los marxistas de hace 2 décadas han leído el Capital para ser capitalistas, para ser burgueses. Sí, mis compañeros de la bolsa, que eran todos los que eran del Partido Comunista, son burgueses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por eso su preocupación es Israel. Está fracasando. La OTAN ha fracasado. Los movimientos de China han fracasado. Está cayendo. ¿O será que el socialismo, nos podemos preguntar, no será una quinta columna del capitalismo? Que el socialismo es una versión mala, el mal necesario del capitalismo, y el neoliberalismo sea una versión buena del capitalismo. Tenemos que preguntarnos, porque el capitalismo, un poco cuando lo explicaba, tiene a crear, digamos, un modo de producción, o relaciones de producción, donde pueblos ricos, donde hay empresarios
transnacionales, que esos burgueses indirectamente tienen el control del país, que viven de sus proletarios. Pero ¿qué ha pasado en algunos países como la URSS? Los comunistas se han vuelto burócratas, por no decir burocratas, porque es la burguesía socialista. Chile es así. Ustedes vean, a los grandes jefes del Partido Comunista son los dueños de grandes dineros, son empresarios, y el gobierno gana una miseria, porque toda esa inversión ha venido de Inglaterra, ha venido de Estados Unidos, porque ellos han dejado todo su dinero para no pagar más impuestos, para reducirse esas exigencias de los obreros, pobres chicos. Estamos trabajando a costa de ese lo que hacen los socialistas de el liberalismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Parece que el capitalismo es, de lo que he entendido, de lo que explicaba, y escuchaste también, que es la madre del occidente, de la modernidad, de Grecia, de la Europa central. Parece que la Europa central ha creado un mundo con los invasores rusos, el ruso es invasor. Están mandando miles de caras asiáticas, estos rusos no blancos, asesinados, eso es lo que ustedes hacían. Por si no quisieran decir, ¿por qué no van a salir lo que ustedes hacían? Tantos millones de campesinos rusos han muerto. Pero Lumumba será foco de una ideología, habla de otro foco. Por la Sorbona le pasa otro foco, capitalista. Pero nosotros hemos creado por esa, y eso no les dije que no les voy a tener. Ministro de Mercado Asentado, algo de pensar que somos peligrosos. Porque nosotros hablamos de marcha, hablamos de lo que se habla aquí, vivir, pero al medio. No el bien vivir como se habla en los círculos de izquierda de la oficina, no. Porque esta ideología también nace desde 1960, 70, por el fenómeno de la casa. Porque habíamos pensado en ese tiempo que cuando el español llegó acá, aprendimos el bien y el mal. Nosotros no conocíamos el mal, eso habíamos analizado. Porque además, ¿qué es bien mal? ¿Qué es mal mal? ¿Qué es mal? La palabra causa tampoco no es queja. Y entonces en ese tiempo habíamos analizado de que los jesuitas habían leído a Francisco Suárez, posteriormente habían leído a Tomás de Aquino, un libro que era el Investigación Teológica del año 1232 de la Edad Media, bajo una filosofía teológica. Y ese librito circulaba acá del campo. Entonces nuestros abuelos han debido escuchar, han debido tratar, si no hay la palabra suma en la crema, no hay la palabra bien, probablemente esa palabra no lo sabemos, ahora va a ser suma, para bien. Entonces al español ha debido decir suma hay que vivir bien, estás viviendo mal, porque la palabra suma es bien fácil de pronunciar. No se cambia por ahí, no, por la Q. Y se han difundido. Ustedes escuchen, hay suma en qué, hay en guaraní, hay en engañar. Pero ellos están diciendo porque era el texto, era los discursos, las charlas que se daban en base a ese libro de la suma teológica. Francisco Suárez, posteriormente en su metafísica, habla interesante. Pero nosotros no hemos dicho eso es una canaria, no hemos dicho es una jacaria, pero no había sido pues de nosotros. Porque si vamos a decir que había bien, que decir que había mal. Pero la cosa es que el español pronunciamos eso a la inversa de él. ¿Por qué? Porque ellos han traído su propia forma de vida, del robo, del asalto, del arrendamiento. Entonces, cuando llegamos a españoles, cuando sí, toda la hora, y no sé lo que digo, toda la hora. Y los indios de los taicos de Nicaragua les han llamado a estos americanos, porque mucho
que aman a los hijos, América. Esa palabra América está escrito. Esa palabra América se usa para los españoles. Y esa palabra América llega a Europa, llega a Londres, llega a Alemania, llega a Estrasburgo, a un vasito San Diego, que dice, y ahí se entera. Y esa palabra peyorativa de América, del chico que ama la riqueza, no ha vuelto a América o Américo, porque ese Américo Vespucio no se llama Américo Vespucio, se llama Albertinus, y lo cambia. Y ese otro alemán que es más Sachunde, un vecino de escoge eso completamente. ¿Y cómo se difunde? En un momento no sé, han escuchado de que Europa es pues la presencia de América. La palabra América es un concepto de expansión europea. Entonces la palabra América es parte del modernismo. La palabra América es expresión de suyo del modernismo, se equivocaba la persona. Entonces ya no somos América. Entonces utilizaremos, como te había dicho, América, y a lo mejor que sea americana. Americana, ese es el concepto que puede responder contra el capitalismo, contra el eurocentrismo. No va a ser un concepto que pueda inclinarse a la izquierda o a la derecha. No. Pero ahora se está aprovechando algunos grupos de izquierda de Colombia, Venezuela, algunos para familiar. Pero la idea quiere decir, pues, el despertar, el levantamiento de las naciones chinas que quieren su soberanía e independencia. No para mantener estos estados republicanos en todo ese continente. Entonces, para cambiar lo que se escogiendo, este mundo hay que destruirlo. Entonces, estudiamos el mundo. Es el mundo que todavía se mantiene con sistemas capitalistas. Entonces, hermanos, son de mi sangre. Quiero decirles que debemos reflexionar. Debemos reflexionar. ¿Por qué? Porque nosotros somos prisioneros, somos cautivos, no estamos colonizados. ¿Acaso el boliviano le dice a Chile, no, ustedes han hecho una colonia chilena, ustedes son colonizados? No, el más cautivo dice, nosotros históricamente somos cautivos, prisioneros. Queremos salir de esta cárcel que se llama los límites fronterizos, que nos devuelva el gobierno, que nos devuelva el comercio. Los hermanos en otro país salen condados. Si van a Arabia, se pide de otra manera. El concepto de provincia, el concepto de departamento, todavía es más colonialista. Hasta que el certificado ha cambiado, dice Nuestra Señora de la Paz, hemos vuelto a la época colonial. Hasta el concepto del primer gobernador que ha sido Francisco Pizarro, que ha sido Armando, este testigo de nuestro nombre de poder. El primer gobernador, también hay otra gobernación. El MNS, con la participación popular, estos primeros municipios que estaban desapareciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Se está fortaleciendo de una forma, de una institución de un Estado, compitiendo con el Estado más moderno. Eso también es algo de la modernidad. Entonces tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar. ¿Por qué nos faltan 4 años? Además, para que el gobierno falta de esos 4 años. Hay que hacer algo. De alguna vez, en su librito termina ahí el libro es muy interesante. Es todo para pensar de la vida y termina así. Hay que poner de pie a la tarea. Y dice, es más importante un proceso social que un mero proceso de cambio. Porque aquí se ha dado cuenta Juan José no está funcionando. Pero yo pienso que Juan José nos quiere llevar a un neomarxismo de Hitler o el mismo de Francis Hinterlein, porque ellos quieren resultar de recoger el marxismo. No tienen la culpa ellos porque les deben exigir la metodología, de las fuentes, yo pienso que está bien. Y yo es así, como son un espíritu, porque no es
más grande de lo que es la cosa, que se nazca, que ese espíritu, ese amor que necesitamos. Pero si vamos a seguir, Dios ha cambiado mucho para poder vivir la teología de la creación. Que él mismo hablaba de la pobreza, que hay una ausencia de Dios, por eso son niños los soldados a la pobreza. Piensa que todavía estamos sin Dios y la mayoría nos sigue manejándose de sus hijos de lectura, de análisis etimológico, etc. Y yo les felicito quizás para hacer mi última acercamiento, esa distancia a la que nunca más nos ve. Pero no puedo hacer en ellos que vengan nuevas propuestas, porque los indios son los que piensan así. Los indios son los que se buscan por aquí, por allá, porque durante una década que vive aquí, aunque sea francés o al mismo Papa Nicaragua, pero que nació en Argentina. Así dice, siempre, porque esta Bolivia no está pues concretizada. Por eso este proyecto del Estado Congreso es un paso que hay que seguir. Quizás los únicos se van a hacer cada día, pero nuestro paso es convertir el pueblo suyo en Estado suyo. Pero es muy grande hablar de toda la humanidad, de la modernidad. Pero si estamos en casa, nosotros estamos en casa, pues aquí vamos a batallar, aquí vamos a seguir ganando. Y no quiero, también no te enojes, porque cuando han puesto aquí esa medida de elevar la gasolina, reducir el presupuesto, los hermanos indígenas, jovencitos de la CECAR, es jovencitos de discurso, de marcha, de cosas, se han levantado. Se han levantado. Yo hubiese crecido eso. Dinero, pero sí. David, creo que ha influido. David, a Evo se estaba. Creo que Evo le dio a David. Y estaba perdiendo. Ahora, pero vamos a perder esa oportunidad. Quizás jovencitos de barco que se han levantado estén pensando que una luz cambie. Lo que la verdad Machaca no ha creído las elecciones del MNS. Cuando ha habido elecciones de 1956, exactamente hecho, ha venido aquí, se ha hecho miliciano campesino del MNS, se ha jurado, le han dado los caimanes, armas, metralletas, se ha ido a Huecho y ha quemado la bandera boliviana, ha destruido con eso y ha hecho la República de Pueblos. La verdad Machaca más un después jamás. Ya han hecho su arranca, su control, estaban haciendo poco a poco. Tenían que llegar a Escobo, tenían que llegar a la y cercar. Tenían que cercarse y se han perdido. Ese es el último acto de armas para tomar por la fuerza del Estado del pueblo. Y nosotros, de una manera pacífica, lo hicimos en 92 al hacer el Estado del pueblo. Y seguimos en la clandestinidad. Seguimos viendo, porque estoy viniendo a visitar a mi hermano. Nosotros vamos a seguir hasta que se cumpla ese sueño de que algún día nosotros tengamos nuestra propia soberanía, nuestro propio poder de poderes, de aymaras, quechas, de pueblos. Esa minoría poco que queda que nos deje. Ya han gobernado 500 años, ya han tenido oportunidad. Si ellos no van a dejar y van a vivir junto con nosotros,
nuestras misis no son aymaras y quechuas. Yo no puedo hacer un preste en el tercer piso del San Sol. No puedo hacer mi entrada en obrajes. No. O no puedo entrar con llanita y cargar el Radio Panamericana. Tampoco. Ay, todavía, vean. No se puede. No ocultaremos esas cosas. Todavía no en el sector mamani, en la USA, pero en la católica. Si nos preguntamos uno por uno, no hay un niño que entre como coronel con su trenza como hay en el Ecuador, que sea coronel, no hay. No hay con nuestra propia forma, no. Tenemos que creer que los integremos, que nos hacen menos. Nunca nosotros vamos a integrar, nunca vamos a integrar. Vamos a siempre cumpliendo las palabras de Pacacá y las Penas. Por esa razón quiero agradecer a los que me han invitado, muchas gracias, y esto es una reflexión. Por eso dice el Tigo, desde el negro del dirigir. Allá, gracias. Se dan cuenta, normalmente vivimos en un mundo muy acelerado, muy rápido, que suele dividirse entre lo importante y lo urgente. Nosotros creemos que esto es lo importante, dialogar para aprender a convivir. Y poco a poco se va haciendo también lo más urgente. Entonces, en ese sentido, queremos decirles que el último jueves de cada mes, hasta el próximo año, vamos a seguir con este ciclo de conferencias, reflexiones para vivir. Para cerrar las palabras de nuestro hermano Pilata David León. Hermanos, necesitamos escucharnos más, conocernos más, nos han expresado